Buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó exponer el modelo burocrático de una organización y cómo es su estructura. En este documento nosotros, en el trabajo nosotros investigamos y exploramos las bases de sustentación de la teoría burocrática, tanto clásica como moderna, analizando sus principales aportes y limitaciones. El tema de la burocracia siempre ha sido una controversia. Por esa razón, en el desarrollo de este tema se ha definido su concepto, sus características, dificultades al ejercerla y cómo ésta surge en nuestra sociedad. Aunque Weber fue uno de los padres que creó la burocracia, o más bien el modelo de burocracia, fue el que planteó todos los parámetros en su ejecución, y esta está contenida y tiene alguna insatisfacción en su surgimiento. En el desarrollo del tema podemos percatarnos que el modelo burocrático se convierte en el mecanismo que permite ejecutar las políticas públicas del Estado. Y siendo estas de formulación, implementación y resultados de largo plazo, necesitan de una estructura operativa que sea capaz de identificar y realizar los cambios necesarios de forma eficiente, eficaz y coherente. Muchas gracias. Va a seguir mi compañera. Surgimiento del modelo burocrático de organización. El modelo burocrático se convierte en el mecanismo que permite ejecutar las políticas públicas del Estado. Esta fue una teoría que fue desarrollada por un sociólogo y economista político llamado Max Weber, el cual creía que la burocracia era la forma más eficiente de organización, en donde se implementa una línea de autoridad bien definida, en donde las reglas y reglamentos son claros, siendo estos de formulación, implementación y resultados a largo plazo, en donde se requiere una estructura operativa que sea capaz de identificar y realizar cambios de forma necesaria, eficiente y eficaz, para que éstas sean estrictamente seguidas. Esto quiere decir que todos deben de seguir la misma línea de comunicación o la misma línea de reglamentos establecidos por X empresa. El término burocracia es esencial en el estudio de la administración pública. Los inicios de este concepto tienen una connotación negativa, tanto a nivel intelectual como popular. El primer momento en el que se utiliza el término burocracia viene de la mano del economista francés Vicente de Gordon, y como una crítica a las políticas practicadas por la monarquía absoluta a mediados del siglo XVIII. La esencia del concepto es de desaprobación, ya que se asocia a un modelo de organización de los poderes públicos. Con esto nos referimos o lo podemos relacionar en Guatemala a todo lo que tiene que ver con el Estado o a todas las instituciones que dependen de él, que tienen una forma muy burocrática de atender a las personas, para ejercer el poder y beneficiarse del mismo. A partir de este momento se establece un debate intelectual en donde el concepto burocracia encierra la necesidad de buscar un modelo de organización racional y eficaz tanto para instituciones públicas como para las privadas, pero eso también puede generar externalidades negativas, es decir, que todo puede llevarnos a una misma línea, la cual los resultados no pueden ser positivos para las organizaciones, dado que la burocracia se fija más en instituciones públicas, en donde el poder máximo lo tiene lo político. Cabe destacar que Weber en 1995 expresó que hay diferentes tipos de burocracia o de diferentes tipos políticos, los cuales tienden a vivir de la política o los que viven para ella. Partiendo de ese año se encuentran tres tipos de la misma. Uno, que son los ocasionales, que son conformados por todos, que al participar de alguna manera forman parte del Estado o que tienen actividades dentro de ella. Número 2, profesionales, quienes no desean gobernar por sí mismos, sino que sirven a un jefe político viviendo de la política, o sea, de una dependencia. Y los semiprofesionales, que es el número 3, cual el deseo de desempeñar actividades solo en caso de necesidad, pues viven para la política. Son aquellos que casi no intervienen en las decisiones, pero sí viven dentro de ella. Ahora bien,
La estructura organizativa o forma de organización, llamada burocracia, es planteada como una esfera ética sustantiva, que puede ir en contra de ciertas normativas sociales, pues se concibe como una expresión parcial de una racionalidad instrumental que solo se sostiene como de forma reprimida y marginada. A la vez, el sujeto político se enmarca en un contexto de denominación, el cual desea poseer y por ello busca por diferentes medios acceder a diversas etapas o capas que conforman el ámbito político, sin importar que para ello todo tenga que usar cualquier tipo de medios. Ahora vamos a hablar de los tipos de autoridad. Nos vamos a centralizar en la autoridad legítima, que esta implica que los individuos consientan que la autoridad sea ejercida sobre ellos por sus superiores, es decir, que estén de acuerdo que ellos estén bajo el mando de alguien más. Para esto, Weber continúa identificando 3 tipos de autoridad legítima. En el número 1 tenemos la autoridad tradicional, que esta es fácilmente aceptada y cuestionada por los individuos, ya que proviene de las costumbres y tradiciones profundamente establecidas. La autoridad tradicional se encuentra en tribus y monarquías. Es cuando las personas ya saben que tienen un líder o el jefe o el superior y lo reconocen como tal. También tenemos la autoridad carismática, que esta es adquirida por aquellas personas que se han ganado el respeto y la confianza por sus seguidores. Este tipo de autoridad es ejercida por un líder carismático en grupos grandes y pequeños por igual. Es decir, que no importa si el grupo tiene 5, 10 o 100 personas, pero si la persona ejerce la autoridad carismáticamente, las personas la van a reconocer con confianza. También tenemos la autoridad racional legal. Se deriva de una configuración de una organización que la posición ocupa en algún organigrama. Es decir, que es como una ley que establece dentro de la empresa o un reglamento en el cual existe un jefe y la autoridad no se puede denegar. Soy Julia Liñado y a mí me tocó el tema de la burocracia moderna. La concepción de la burocracia en su dimensión moderna y más relevante la aporta Max Weber en su obra Economía y Sociedad en 1921. ¿Pero quién es Max Weber? Max Weber es un economista de sociedad y es considerado uno de los padres de la sociología. Para Weber, el modelo burocrático en el sistema de la organización es del poder público y están orientadas a las metas diseñadas de acuerdo a los principios relacionales. Esto con el fin de alcanzar eficientemente sus objetivos. Las oficinistas están clasificadas en un orden jerárquico con información que fluye de la cadena de mando hacia abajo. Podemos tomar como referencia un organigrama de una empresa, donde viene desde el área gerencial, que sería la cabeza de mando, la subgerencia, que sería como la asistencia gerencial, la administración, que se encarga de hacer todos los procedimientos, y el área operativa, que se encarga de realizar los procedimientos finales del producto. Entonces, en el modelo burocrático moderno, lo que Weber quiere es de que todo va de un orden jerárquico, así como la información que se da desde la cabeza de mando hasta el área operativa lleva ciertos procedimientos para que llegue esa información de antemano a esta última cadena de proceso. Los nombramientos para los cargos se hacen de acuerdo a sus clasificaciones especializadas, en lugar de criterios vinculados. ¿Qué quiere decir esto? De que en esta metodología lo que Weber quiere es de que la clasificación del personal que vaya a ocupar un cierto puesto o cargo esté especializada según su récord laboral o experiencia laboral, o bien que la avale la educación obtenida y que desempeñe ese carácter esencial o esa eficiencia o especialidad dentro del puesto que va a adquirir. Esto lo hace un especialista y capacitado para desempeñar ese puesto.
Todas estas características ideales tienen como finalidad distribuir al logro de eficiencia de los objetivos para generar lógicas patrimoniales de la administración pública. Entonces, podemos tomar como referencia el jefe de una área encargado de cierto procedimiento. El jefe de la área recibe información de la alta gerencia para lograr ciertos objetivos. El jefe de la área se concentra en el procedimiento para llegar a estos objetivos. Entonces estas áreas en sí se enfocan en un solo objetivo y están visualizando una sola meta. No tendrán contacto con otras áreas al menos que esto lo requiera. La logística patrimonial en administración pública apuesta por la modernización de las instituciones públicas, buscando la neutralidad de las características del molde burocrático de Weber. Entre estas podemos clasificar 1. La jerarquía de autoridad. 2. División de sistemas de trabajo. 3. Rutinas y procedimientos teóricos que asegura establecer normas preestablecidas o escritas. ¿Qué quiere decir? De que este sistema lo que busca es como estandarizar un procedimiento, tener desde podemos tomar como referencia a alguna solicitud de un cliente, ingresa la solicitud, esta solicitud se analiza, esta solicitud se le da resolución y se le envía un correo al cliente para darle resolución, que se vuelve como un procedimiento estandarizado para realizar dicha solicitud o dicho procedimiento o encargo o labores. A nivel teórico y burocrático, este es el mejor sistema de organización del trabajo, que asegura la neutralidad del trato equitativo en las administraciones públicas, en que es un elemento esencial y que aporta seguridad jurídica a la sociedad. Estos actores económicos, pero no esto quiere decir de que sea así. Aparte está entre lo teórico y ya efectuando lo práctico. Como se dijo a nivel teórico, este es el concepto burocrático y hay que tener presente la seguridad jurídica, que es el ingrediente esencial para facilitar el desarrollo económico. En conclusión, lo que Weber quiere con esta metodología burocrática moderna es que todo se estandarice para llevar un control y que las personas sean idóneas para desempeñar un puesto o desempeñar dichas actividades dentro de la organización. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó hablar sobre las características de la burocracia. Entre esas está la formalización. Existe el principio de las zonas jurisdiccionales fijas y oficiales, generalmente ordenadas por reglas, o sea que es una de las cosas por las cuales se caracteriza la burocracia, que tiene reglamentos administrativos. La otra de las características que tiene la burocracia es que tiene una estructura jerárquica formal, es decir, que tiene principios en la jerarquía de cargos y que los niveles de autoridad van por gradaciones, ¿verdad? Que tiene un orden de subordinación. Ese sistema ofrece a los gobernadores la posibilidad de apelar la decisión de una oficina inferior a su autoridad superior. De esta manera definen una regularidad en su sistema. Otra de las características de la burocracia es la división del trabajo. Es decir, que cada miembro del grupo tiene una función específica para evitar conflictos en el mandato. Por lo menos todas las gestiones especializadas es claramente moderna y por lo general supone la formación completa y experta. Esto tiende a aplicarse cada vez más para el ejecutivo moderno de toda una empresa privada y también para empresas estatales.
Otra de las características es la impersonalidad, es decir, que los trabajadores de la organización simplemente cumplen con sus tareas y siempre se pueden sustituir por otros. El sistema, después que se formalice, lo trabajará tanto como con una persona como otra. O sea, cada uno ejerce una función. Está la competencia técnica y meritocrática. La elección de los empleados y las posiciones dependen únicamente por sus méritos y capacidades. Otra de las características es la separación de la propiedad y la gestión. Los burócratas simplemente administran los medios de producción que carecen de ellos. Y otra de las características es la profesionalización de los empleados, es decir, que eso quiere decir que los trabajadores o los funcionarios tienen que ser expertos en lo que es la división de su trabajo y se les paga de acuerdo a sus funciones y su cargo. Sus puestos son su actividad principal dentro de la organización y son nombrados por un superior inmediato. Entonces aquí volvemos y hablamos de la jerarquía que tiene que tener la burocracia. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, a mí me tocó la deficiencia de la burocracia. Para empezar, ¿qué es? Es el modelo burocrático que constituye un pilar fundamental de la teoría tradicional de la organización moderna para impulsar los grandes procesos administrativos en los sectores industriales y también, sobre todo, en los servicios públicos administrativos por los gobiernos nacionales o locales en la órbita del Estado. Sin embargo, existen también desventajas dentro de este modelo, tales como el exagerado apego a los reglamentos, el exceso de formalismos y papeleo, la resistencia al cambio, la deshumanización en las relaciones dentro de la organización, la conformidad con las rutinas y los procedimientos dados que los métodos ya están establecidos, el abuso de autoridad, las dificultades de atención al cliente y conflictos al público.